En esta primera práctica aprendimos a utilizar los diferentes tipos de instrumentos que tenemos en el laboratorio, ya que unos son de medición de volumen y otros de masa. Fue importante la realización de esta práctica para poder realizar de manera correcta las prácticas siguientes. Antes de empezar la práctica es importante saber y reconocer los instrumentos y la medida de cada instrumento, ya que esta puede variar dependiendo de su capacidad y eso también puede variar ya que hay factores que pueden alterar su precisión, como la temperatura, la presión, la falta de higiene o el desgaste de algunos instrumentos. Esos son algunos de los materiales que utilizamos en el laboratorio. El primer procedimiento fue medición de volumen. Primero se vierte agua en un tubo de ensayo y medimos su volumen en una probeta. Después completamos la tabla de mediciones, donde se utilizó los instrumentos adecuados, guiándonos por la rotulación de cada instrumento para cada tipo de cantidad, teniendo en cuenta la exactitud y posteriormente juntar todo el equipo de la probeta e indicamos el volumen experimental total. En el segundo, medición de peso. Primero tomamos los datos del peso máximo y el peso mínimo de la balanza mecánica y la balanza electrónica. Segundo, pasamos al beaker vacío y luego 1 gramo de arena. Este proceso se deberá realizar en las dos balanzas. Calibración del matraz volumétrico. En el siguiente ejercicio se utilizó el matraz volumétrico de 50 mililitros, agua, un termómetro y una balanza mecánica. Su procedimiento es pesar 3 veces seguidas el matraz volumétrico vacío y después 3 veces seguidas con el agua en la balanza. Después de eso se utilizará el termómetro para medir la temperatura del agua. Como podemos ver en la tabla 4.1 tenemos los resultados de cada uno de los instrumentos que utilizamos y también tuvimos que calcular lo que es el porcentaje de error. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando el valor experimental y el valor teórico que teníamos en la práctica. Pudimos observar que nuestro porcentaje de error fue de 0.04%. En la tabla 4.2 utilizamos una balanza mecánica y una electrónica. En la electrónica podemos ver que podemos pesar cosas de menor peso y la mecánica para mayor peso, ya que la electrónica es más precisa. Y en la tabla 4.3 tenemos lo que es el peso de matraz vacío y el peso con agua. Ese proceso se realizó 3 veces y también utilizamos un termómetro para medir la temperatura del agua. Al igual que en el anterior, tuvimos que calcular el porcentaje de error y en este caso nos dio menos 0.2%. En esta práctica de laboratorio aprendimos a identificar los diferentes instrumentos de medida y el buen manejo de cada uno de ellos para obtener mejores resultados de promedios y de porcentaje de error de nuestras prácticas o ensayos. También es importante poder calibrar nuestros instrumentos de laboratorio y saber la importancia de las cifras significativas en nuestras prácticas de laboratorio. Informe de laboratorio de separación de mezclas. La separación de mezclas es un proceso mediante el cual se separan los componentes de una mezcla para obtener los distintos constituyentes de forma individual. Existen varios métodos comunes de separación de mezclas, como lo son la filtración, la decantación, la extracción, la evaporización y la centrifugación. La filtración es un proceso por el cual se separan los componentes de una mezcla sólida-líquida o líquido-líquido. Mediante el uso de un filtro, el filtro permite que el líquido pase a través de él mientras se obtienen las partículas sólidas o líquidas no deseadas de la superficie del filtro. Por decantación, es un proceso físico de separación de mezclas heterogéneas que se basa en la diferencia de la densidad entre los componentes de la mezcla. Por evaporización, la evaporización es un proceso por el cual se transforma el vapor o gas debido a la energía que se le es suministrada. Por extracción es un proceso que se basa en dos fases donde se pueden separar mezclas sólidas o mezclas líquidas. Por cromatografía es un proceso donde a partir de una fase estacionaria se desplaza a una fase móvil, dando así diferentes tipos de tonalidades. Por lo general se utiliza para sustancias coloradas y pigmentos, pero en la actualidad se utiliza para cualquier sustancia. Y por centrifugación es un proceso de separación de componentes de una mezcla mediante el uso de una fuerza centrífuga.
Los métodos que utilizamos para este laboratorio fue la filtración de sulfato de cobre, donde utilizamos un vaso de precipitado de 100 mililitros y medimos 20 mililitros de una solución al 20%. Procedemos a realizar el método de separación por filtración y de decantación. Se utilizó un vaso de precipitado y se agregó agua y posteriormente arena. Después se dejó en reposo. Por filtración utilizamos la arcilla. Se utilizó un vaso de precipitado para vertir el agua con arcilla, que es una mezcla parcialmente homogénea, y después se procedió a mezclar por unos segundos. Por evaporización de cloruro de sodio, en un plato de cultivo de Petri se vierte 3 mililitros de cloruro al 2% y con la ayuda de una pipeta luego se llevó al horno de laboratorio y se colocó a una temperatura de 75 grados centígrados. Por extracción de agua y aceite, primero se midió 5 mililitros de aceite mineral en una pipeta y 10 de agua y se agregó un embudo de separación. Se agitó el embudo con su contenido por 1 minuto y se dejó en reposo durante 5 segundos. Por cromatografía de una hoja, tomamos 2 hojas de una planta, después de un mortero se agregó etanol y se extrajo la clorofila de la hoja con la ayuda de un capilar. Extraemos y colocamos unas gotas de líquido en la parte central de la placa y dejamos por unos minutos sobre el etanol. Por centrifugación del agua con arcilla de sulfato de cobre, de la muestra anterior se colocó el sulfato de cobre en un tubo de ensayo y en otro se colocó agua con arcilla y los dos se colocaron en una posición equivalente a su posición y luego se procedió a mirar los resultados. Filtración de sulfato de cobre. En este proceso el sulfato de cobre es una mezcla homogénea y no se separa por filtración. Los filtros no son la mejor manera de separar esta mezcla. Por esta razón, se debe realizar otro proceso de aislamiento llamado cristalización. Decantación del agua y la arena. En este proceso se pudo notar que la mezcla del agua y la arena es heterogénea, por lo cual el método correcto de separación es la decantación, ya que hace que el sólido quede totalmente abajo del vaso, pudiendo sacar con facilidad el líquido que había. Aunque también se podía utilizar el método de filtración, pero se corría el riesgo de que se perdiera algo de la muestra en el proceso de filtrado. La filtración del agua con arcilla. Este proceso se pudo observar que la mezcla del agua con arcilla es parcialmente homogénea, ya que no se termina de mezclar completamente. Se utilizó el proceso de filtración, pero se observó que no se filtra completamente la mezcla, por lo que tocaría filtrar varias veces para que quede completamente filtrado. Evaporación del cloruro de sodio. En este proceso se observa que la mezcla del cloruro de sodio es completamente homogénea y para poder separar el sólido y el líquido realizamos el método de evaporación, ya que así podemos evaporar el líquido a cierta temperatura que se encuentra en la mezcla, en este caso el agua. Decantación del agua y el aceite. En este proceso se observó que la mezcla es totalmente heterogénea, ya que podemos evidenciar las capas de agua y de aceite. Se procedió a agitar la mezcla y observamos que el aceite quedó en muchas partículas esparcidas en el agua y en el embudo de extracción y un vaso precipitado se pudo recolectar el agua que estaba en la parte de abajo, ya que esta es la más densa entre las dos. Cromatografía. En ese procedimiento se busca separar los pigmentos fotosintéticos representados por la clorofila A y B y un amplio grupo de sustancias denominadas carotenoides, que se dividen en carótenos y xantofilas. Centrifugado. En este proceso se utilizó mezclas de métodos anteriores y se escogieron el sulfato de cobre, que es una mezcla completamente homogénea, y el agua con arcilla, que es una mezcla parcialmente homogénea. El proceso de centrifugación requiere de una fuerza que se llama centrífuga para que los sólidos de un líquido pasen a la parte de abajo. Conclusiones. En este laboratorio aprendimos los diferentes métodos de separación de mezclas y con qué tipo de sustancias dependiendo de su contenido, si son homogéneas o heterogéneas, y su composición, para que su aplicación sea la más acertada posible. El informe de solubilidad. En este informe damos a conocer donde se observó qué es la capacidad de un cuerpo o de una sustancia determinada llamada soluto en disolverse en un medio determinado llamado solvente. Es decir, es la cantidad máxima de un soluto en que puede disolverse dentro del solvente. El soluto puede ser un sólido, líquido o un gas. Por lo general, el soluto se encuentra en menor cantidad que el solvente en una disolución. Para la solubilidad tenemos en cuenta algunos factores como lo son
la presión, la temperatura y también tenemos en cuenta la naturaleza del soluto y del solvente. Las sustancias con la misma polaridad son solubles entre sí, de lo que surge la frase lo semejante disuelve a lo semejante. Sin embargo, cuando un soluto y un solvente tienen polaridades distintas, son completamente insolubles entre sí, aunque siempre existe un rango de polaridades intermedias en el que pueden ser parcialmente solubles un soluto y un disolvente. La polaridad es una propiedad de los compuestos químicos que tienen la tendencia a separar las cargas eléctricas de su estructura. Las moléculas polares están constituidas por átomos cuya electronegatividad es muy diferente, mientras que las moléculas apolares son formadas por átomos con igual electronegatividad. Pero la polaridad de una molécula también está determinada por la simetría de su estructura. El procedimiento experimental. En el primer procedimiento se realizó la mezcla de varios solutos en disolventes para determinar si son solubles o no. Para esto se utilizó cuatro tipos de disolventes que eran el agua, el hexano, el cloroformo y el etanol. Estos disolventes se utilizaron con 3 tipos de solutos como son el sulfato de cobre, pentahidratado, los cristales de yodo y el yoduro de potasio. Estos se colocaron en cada tubo de ensayo con la ayuda de una espátula y lo que observamos en las siguientes figuras. Y se procedió a rotular cada uno de los tubos de ensayo para tener en cuenta cuál era el soluto y el disolvente. En el experimento número 2, en la figura 3.3, observamos cómo se utilizó un tubo de ensayo del experimento anterior que tenía yodo disuelto en cloroformo y posteriormente se le agregó sulfato de cobre en agua para mirar qué sucedía con su polaridad. El experimento 2 se utilizó un tubo de ensayo al que se le agregó 1 mililitro de cloroformo, después se procede a agregar lentamente 2 mililitros de agua, resbalando por las paredes del tubo de ensayo y al final agregamos 1 mililitro de hexano con la misma forma y observamos. En el análisis de resultados, en el experimento 1 se observó la polaridad de cada soluto y disolvente después de mezclarlos y se pudo observar que en los cristales de yodo disuelto con el hexano, ya que el hexano es poco polar y en su momento dipolar es casi nulo y los cristales de yodo en una sustancia polar, ya que está formado por moléculas diatómicas de iodos totalmente apolares, ya que se trata de 2 átomos idénticos. Entonces podemos observar que existe una baja coloración ya que se disolvieron parcialmente porque el hexano es poco polar y los cristales de yodo son apolares. El cloroformo y los cristales de yodo. El cloroformo es un solvente polar formado por los enlaces entre el carbono y el cloro. Se puede mezclar con la mayoría de los lípidos orgánicos porque es muy estable. De allí su característica de ser un disolvente orgánico al mezclarse con una sustancia como son los cristales de yodo. Estas forman una solubilidad, aunque tengan polaridades diferentes. Esto sucede porque el yodo es un compuesto orgánico y el cloroformo es un disolvente orgánico. Esto lo miramos en la figura 4.2, una solubilidad del cloroformo y los cristales de yodo. El etanol y los cristales de yodo. Tomó un color un poco naranja y se disolvió rápido porque el etanol es una molécula polar, ya que tiene un enlace de carbono y oxígeno y es un compuesto orgánico, y el yodo, a pesar de ser una molécula polar, es un compuesto orgánico también, y por eso es que se disolvió el etanol en los cristales de yodo. El agua y los cristales de yodo. Los cristales de yodo disueltos en el agua, analizamos que el agua es polar y es una biomolécula inorgánica. El yodo es apolar, pero es de naturaleza inorgánica. Es por esto que los dos sí se mezclaron por ser los dos inorgánicos. Yoduro de potasio. El yoduro de potasio con el hexano se generan unas sustancias insolubles, ya que el yoduro de potasio es un compuesto polar y el hexano es un compuesto polar, pero el yoduro de potasio es inorgánico y el hexano es orgánico. El cloroformo y el yoduro de potasio. El cloroformo es una sustancia polar y el yoduro de potasio es una sustancia iónica polar. A pesar de tener las polaridades semejantes, no se disolvieron, ya que el yoduro de potasio es un compuesto inorgánico y el cloroformo es un disolvente orgánico. El etanol
y el yoduro de potasio. El yoduro de potasio se disuelve en el etanol. El yoduro de potasio es un compuesto inorgánico formado por unión y un anión de yoduro, de naturaleza iónica, y se disuelve en el etanol porque su polaridad es semejante. Esto lo observamos en la figura 4.7. El agua y el yoduro de potasio. El agua es una sustancia polar y es inorgánica, igual al yoduro de potasio, es decir, comparten dos similitudes tanto en polaridad como en naturaleza de los componentes, es por esto que fueron solubles. Eso lo observamos en la figura 4.8. El cloroformo y el sulfato pentahidratado. El cloroformo es una sustancia polar y de naturaleza orgánica, y el sulfato de cobre pentahidratado tiene un enlace iónico polarizado y es soluble en solventes muy polares. En este caso es insoluble porque el cloroformo es de naturaleza inorgánica. El sulfato de cobre y el etanol. El sulfato de cobre y la molécula iónica polar puede disolverse en metanol en su forma anhidra, pero no se disuelve en etanol debido a sus propiedades fuertemente cáusticas. Experimento 2. Se observó que en este procedimiento que por la diferencia de polaridad no se mezclaron el yodo disuelto en cloroformo y la disolución del sulfato de cobre. Estos dos se repelen como el agua y el aceite. El arte del yodo, la parte del yodo disuelto en cloroformo queda en la parte de abajo y que la disolución de sulfato de cobre queda en la parte de arriba, evidenciando perfectamente la división en las capas que estas dos forman. En la figura 4.13 podemos ver las dos capas que se encuentran. En el experimento 3 se observó que en este procedimiento que primero se formaron tres capas en el siguiente orden: el hexano en la parte de arriba, el agua en la parte del medio y el cloroformo en la parte de abajo. Ya que el agua tiene polaridad diferente con el hexano y cloroformo no se mezclan, dejando las tres capas separadas. Esto lo observamos en la figura 4.14.